Yo soy Lourdes, estudié Bellas Artes y durante muchos años he pintado y sigo haciéndolo, pero descubrí que inventarme cosas era muy divertido y por un tema de consciencia decidí cambiar y redecorar muebles, dándoles otra utilidad o reinventándolos porque tenemos muchas cosas a la basura. Y me pareció una manera interesante de recuperar muebles para que puedan seguir usándose. Bueno, pues depende. El proceso para crear una obra nueva varía dependiendo de si quiero recuperar un mueble o si quiero inventarme una lámpara o una escultura o tengo un proyecto nuevo y he de practicar con materiales, pues ya empiezo por allí y me centro mucho también en el color y digo, venga, va, esto. Y voy fluyendo. Pues es fundamental para poder innovar, porque al final la vida es un cambio constante, entonces tenemos que ir evolucionando y la creatividad es lo que permite que cambiemos y que aprendamos y que, pues eso, innovación, ¿no? Lo que te contaba antes sobre la robótica, eso es creatividad también, porque gracias a gente creativa que estudia sobre eso, se consigue, por ejemplo, maquinaria diríamos maquinaria o robots para poder limpiar los fondos marinos, por ejemplo, ¿no? Bueno, los bloqueos creativos pasan constantemente y es normal porque no podemos tener un estado de inspiración eterno, ¿no? Ni constante. Entonces, ¿cómo lo afronto? Pues a veces parando porque no queda otra y otras veces jugando con materiales o con texturas o con pinturas o cocinando, ¿no? Es que hay muchas formas de que vuelva la creatividad o la inspiración. Y además es curioso porque la vida a veces te lo presenta cuando tienes que sacar cosas. Yo creo que la pintura es una herramienta que te puede conectar mucho con la intuición. Y a veces yo no sé por qué pinto cosas. Entonces por eso antes te he dicho que no me definía con ningún estilo. Porque yo siempre había estado pintando más a lo mejor fondos marinos, el mar, azules y demás. Y de repente conecté por una idea que tenía de hacer un proyecto en un hotel con unos cuadros y demás, conecté con unas mujeres que me había imaginado. Entonces, creo que mi forma de trabajar pues es eso, es como muy intuitiva. Mira, yo creo que la creatividad es súper importante porque es la capacidad que tenemos de innovar y de reinventar. Y estamos en una época de muchísimos cambios en los que nos tenemos que poner las pilas, ¿no? La vida quiere cambio y hay que adaptarse. Entonces creo que gracias a la creatividad podemos primero investigar, innovar para conseguir cosas nuevas. Y segundo, es que es fundamental para readaptarte a los cambios que vienen. Bueno, yo creo que mi trayectoria con la creatividad nació desde jovencita, con 4 pinturetas y 4 ceras y enseguida conecté con la pintura. Luego me inspiro en el día a día, en los colores. Los colores es algo que me inspira también. En el mar, en las personas, en las cosas que te pasan a ti o te mueven por dentro. Voy variando un poco.